El municipio de Tlahuelilpan, en San Primitivo, forma parte del Valle del Mezquital y se sitúa a 70 kilómetros de Pachuca, Hidalgo. El 18 de enero, alrededor de las 5 de la tarde, se reportó una fuga de gasolina de casi 6 metros de altura causada por la ruptura de una toma clandestina en el ducto Tuxpantula de Pemex. Minutos después, hombres, mujeres, jóvenes y niños acudieron al lugar con todo tipo de recipientes para llenarlos del combustible. Cerca de las 19 horas, una explosión provocó la muerte de varias personas y dejó decenas de heridos. Que cada vez más familias se dediquen al huachicoleo es una consecuencia de los problemas desatendidos que por muchos años han afectado a Petróleos Mexicanos, la empresa del país. Ana Lilia Pérez, periodista apasionada de la historia y reconocida por documentar ampliamente el deterioro de Petróleos Mexicanos, así como diversos casos de corrupción al interior de esta institución, comparte sus impresiones respecto a lo sucedido en Tlahuelilpan. Esto tiene mucho que ver con un problema de desatención social también, con los vacíos de autoridad en muchos territorios, donde la gente, a pesar de vivir en una zona que debía tener un desarrollo por las propias instalaciones que hay de Pemex, pues no, la riqueza no llega parejo, ¿no? Este caso, por ejemplo, de Hidalgo, es un corredor donde hay municipios cercanos a las tuberías de Pemex, a los poliductos, que están en el área de influencia de la refinería de Tula. La refinería de Tula es una de las instalaciones principales del país. Significa que genera riqueza, pero no se queda ahí. Y tienes comunidades muy pobres en la zona. Tienes alcaldes y gobernadores que fueron observando muy cómodamente cómo las comunidades empezaran a dedicarse al robo de combustible o a la recopilación de combustible. Y no decían nada. Si se hubiese detenido este delito cuando comenzaba a crecer, el mercado negro, sobre todo cuando comenzaba a crecer, no tendrías comunidades involucrándose en esto. Es como las drogas. Existe el mercado porque hay quien las consume. En la industria del combustible robado incluso es más grande porque algunos consumen droga, todos consumimos combustible. Y es cierto que en algunas zonas la gente decide dedicarse a esta actividad a pesar de que es ilegal y que es una actividad sobre todo de alto riesgo. El estar cerca de una toma, para los propios trabajadores de Pemex, por ejemplo, cuando se va a hacer una reparación, cuando se da mantenimiento a los ductos, se requiere equipo de protección y conocimiento técnico especializado. Estos fallecimientos de Hidalgo no son los primeros. Ha habido previamente fallecimientos por manipulación de ductos, de tomas, incluso de personal que llega a reparar tomas. Yo estoy convencida que si queremos que se desmantele este Pemex criminal que hay dentro del Pemex legal, es un tema que compete a toda la ciudadanía. Es un asunto de Estado, es un tema de sociedad. Es tan sencillo como el que, como consumidor, digas no al combustible robado. Como consumidor, digamos no a las prácticas corruptas. Como sociedad, digamos, mi vida no vale un bidón de gasolina, y mucho menos la de mis hijos. Y yo sumaría a esta estrategia que se ha anunciado, por ejemplo, el tema de hacer más conciencia en la sociedad, pero eso nos toca a nosotros. Eso no son temas que competan solo a los gobiernos, nos compete a cada uno de nosotros el decirle no a este tipo de actividades. La lógica, por ejemplo, la lógica del robo de combustible. El trabajador petrolero decía, si el de arriba roba,
porque yo no. El de arriba se referían a los directores de Petróleos Mexicanos haciendo negocios privados, a los directores de Petróleos Mexicanos derrochando el dinero de Pemex, o sea, el dinero público en vinos costosos, en viajes, en darse una vida de lujo y de fastuosidad a costa del dinero público. ¿Quién es el enemigo principal de Pemex? Desgraciadamente, el propio Pemex paralelo. ¿Y quién forma ese Pemex paralelo? Los empleados de Pemex, los funcionarios de Pemex, los contratistas de Pemex, los transportistas que trabajan para Pemex, los franquiciatarios gasolineros que tienen franquicias de Pemex y que de ahí se va una vinculación donde nos afecta a todos. Porque por años los mexicanos hemos estado comprando esos hidrocarburos que pueden ser legales, pero también pueden ser robados. Como crecía tanto el mercado negro, cada vez había más transportistas, gasolineros, industriales que querían comprar combustibles baratos o genéricos, le llamaban ellos, como el medicamento genérico. Tengo claro que este problema implica un trabajo multidisciplinario. Desde el tomar la medida operativa para que una toma clandestina no siga operando, el desactivar todas esas tomas permanentes, porque el gran problema, y aquí era la falta de información del por qué se cierra un ducto, porque Petróleos Mexicanos tiene sus redes de ductos infestados de tomas permanentes, clandestinas pero permanentes. Hay dos puntos muy importantes. Primero, quienes facilitan que salga el combustible, que fluya, que se opere una toma clandestina, pero también quienes permiten o dónde está ese mercado negro potencial. Y el mercado negro potencial no son los puestos a pie de carretera o en los localitos que vemos, no. El negocio está en la industria, en el comercio formal, sí son eslabones menores de ese negocio, pero para llegar a la raíz o atacar la raíz del problema está en el otro eslabón de lavado de dinero. En la zona norte de México sí hay mayor participación directa de los cárteles, incluso ordeñando pozos, mandando el hidrocarburo robado hacia Estados Unidos. En el Golfo, la participación de empleados en el trasvase ilegal mediante barcos y ese combustible se envía al extranjero vía marítima. Es decir, son distintas modalidades que se tienen que ir desentrañando. Sí sueño con que se abata esa corrupción que ha lacerado tanto. Esa frase de que la corrupción mata, aquí lo vemos muy claramente. Creo que cuando el periodista puede percibir que el trabajo que hace puede incidir positivamente a que las cosas cambien, esa es la finalidad del periodismo. Ese es el motivo que tenemos los periodistas para hacer nuestro trabajo todos los días.